Sí, en Cuba están asustados y en Venezuela tienen miedo. En la televisión del régimen cubano, un comentarista apostó por una respuesta contundente de Irán al ataque realizado por los Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares en el país iraní, y además expresó sus sueños sobre la entrada a escena de grupos terroristas en el Oriente Medio. En Venezuela no se quedaron atrás y fue el propio Padrino López quien habló sobre una posible guerra mundial que escalaría hasta las regiones americanas y sobre las consecuencias de un posible cierre del llamado Estrecho de Hormuz, tal y como habían amenazado los tiranos iraníes. ¿En serio? En primer lugar, Irán tiene que responder. No le queda otra opción. Mostrar debilidad podría ser su fin en una coyuntura que se apuesta por la fuerza. Y segundo, tiene cómo responder. El parlamento del país persa sugirió cerrar el estrecho de Hormuz, por donde circula más de una quinta parte del petróleo que se transporta por vía marítima. ¿Qué significaría su cierre? Una debacle. Se dispararían los precios del petróleo con consecuencias terribles para todos. Y es cierto, es una medida que de tomarse afectaría incluso a los aliados iraníes, pero es una medida posible en caso extremo, sobre todo para ejercer presión. Pero pensemos además en los aliados iraníes y sus capacidades militares, en los rebeldes yemeníes que han demostrado que pueden asestar duros golpes en el Mar Rojo. Pensemos en Hezbollah al sur del Líbano, que no está derrotada por Israel, o pensemos en países vecinos que sí tienen la bomba nuclear y han marcado una posición firme al lado de Teherán. Irán es una potencia militar que se ha preparado para este momento durante décadas. Hay que tomar en cuenta esto, con una industria coheteril, ya lo hemos dicho, muy desarrollada, al punto que ha demostrado las vulnerabilidades de esa cúpula de hierro que Israel mostraba como inexpugnable. No olvidemos quizás el elemento más importante, la cultura, los valores y principios que rigen en una nación con una historia milenaria que fue la mayor potencia del mundo, cuando en el actual territorio de Estados Unidos quizás la construcción más avanzada era. Hay un Estado sionista que quiere apoderarse del Medio Oriente y detrás Estados Unidos. Entonces tenemos que ser conscientes que el planeta se está calentando y tenemos que tener conciencia que aun cuando veamos ese conflicto allá un poco lejos, señores, generales, almirantes de la patria, eso viene para acá también. Porque si explota el tema petrolero, Venezuela se pone a la vanguardia con el suministro de petróleo en esta región occidental. Veamos el impacto que puede ocurrir si cierran el estrecho de Hormuz. Veamos el impacto que puede ocurrir que esto escale y se convierta en una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Y veamos lo que representa Venezuela en el contexto mundial, sobre todo aquí en este hemisferio donde está el mayor. Claro que en Venezuela los testaferros del régimen deben sentirse asustados y deseando que el conflicto hubiese escalado a una guerra sin fin porque, de acuerdo con una publicación de EBTV Online, una investigación periodística publicada por el diario El Observador de Uruguay reveló que el régimen de Nicolás Maduro habría suministrado uranio a Irán para su programa nuclear, en violación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La información, basada en documentos clasificados de inteligencia israelí y fuentes diplomáticas occidentales, fue presentada por el periodista Gonzalo Prado, quien señala que la operación estaría en marcha al menos desde el año 2020. Según la investigación, el régimen chavista autorizó la extracción, procesamiento y posterior envío del material radiactivo, al margen del control del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA. De acuerdo con el reporte, a cambio del uranio, Irán habría entregado al régimen venezolano drones Shahed, usados por Rusia en la guerra en Ucrania, tecnología militar avanzada, asesoría en inteligencia y entrenamiento especializado, dirigido tanto a cuerpos de seguridad del Estado como a colectivos afines al chavismo. El documento también detalla que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní
estarían presentes en bases militares venezolanas, donde instruyen a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. FANB, la publicación sostiene que este intercambio ha fortalecido la alianza geoestratégica entre Caracas y Teherán, facilitando incluso la expansión del grupo terrorista Hezbollah en América Latina. Ambos regímenes, tanto el de Cuba como el de Venezuela, apuestan y casi retan al régimen iraní para que cumpla su promesa de cerrar el llamado Estrecho de Hormuz, un estrecho o brazo de mar angosto entre el Golfo de Omán, localizado al sudeste, y el Golfo Pérsico, al sudoeste. Actualmente tiene importancia estratégica debido a que se encuentra en la salida del Golfo Pérsico, que es rico en petróleo. Su anchura es de 60 a 100 kilómetros, casi el 20% del petróleo del mundo, y aproximadamente el 35% comercializado por mar pasa por el estrecho, por lo que es un punto estratégico muy importante para el comercio internacional. El problema para cumplir tal amenaza es que al interrumpirse el flujo normal del petróleo, se afectarían todos los países del mundo. En ese sentido, hasta China lanzó una advertencia a Irán tras sus amenazas de cerrar el Estrecho de Hormuz. Estas aguas son vitales para el comercio y deben mantenerse estables y sin interrupciones. Malas noticias para estos amiguitos del alma, porque durante el pasado lunes 24 de junio de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego total entre Israel e Irán en aproximadamente 6 horas, marcando el fin oficial de la llamada Guerra de los 12 días. Cada país iniciará su cese de hostilidades en fases separadas de 12 horas, indicó. Sobre el tema de Irán, Estados Unidos llevó a cabo la llamada Operación Martillo de Medianoche, un ataque a las instalaciones nucleares iraníes. El ataque estadounidense a las instalaciones nucleares de Irán involucró a más de 125 aeronaves, según funcionarios estadounidenses. Los bombarderos furtivos B-2 lanzaron más de una decena de enormes bombas rompebúnkeres sobre las instalaciones iraníes de Fordow y Natanz, mientras que misiles Tomahawk impactaron un sitio en la ciudad de Isfahán. Una vez realizado el ataque y de haber conseguido los resultados esperados, los pilotos estadounidenses regresaron con sus aviones hacia las bases y ante las expectativas, el gobierno estadounidense declaró a través de Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, que no tenían intenciones de continuar los operativos. El presidente cree que el pueblo iraní puede controlar su propio destino y lo que dijo anoche tiene plena razón. Por cierto, si el régimen iraní se niega a llegar a una solución diplomática pacífica y el presidente sigue interesado en ella y está involucrado en ella, ¿por qué el pueblo iraní no debería despojar el poder de este régimen increíblemente violento que los ha reprimido durante décadas? Por lo tanto, nuestra postura no ha cambiado. Nuestra postura militar no ha cambiado. Estos fueron los golpes de precisión decisivos que tuvieron éxito el sábado por la noche. Pero el presidente simplemente hizo una buena pregunta que muchas personas en todo el mundo están haciendo. Espero que no elijan ese camino. Esperemos que realmente decidan, bueno, vamos a negociar porque queremos una solución diplomática y pacífica. Hemos logrado nuestros objetivos. Estamos dispuestos a negociar de manera pacífica y diplomática. Hemos estado listos para hacer esto durante unos días. Juegan el juego como lo han hecho durante 40 años, como lo han hecho con varios presidentes. Están tratando de jugar con el presidente Trump y ven lo que sucede. Esto no es un juego del presidente. Dijo que iba a hacer algo. Él lo hará. Importantes y esclarecedoras para los cubanos y venezolanos que sueñan con una posible intervención militar en nuestros respectivos países como una alternativa de alcanzar la libertad, resultan las declaraciones de la secretaria de prensa, quien fue enfática al decir que esa tarea le correspondería al pueblo iraní, y el propio Donald Trump declaró que no quería un cambio de régimen en Irán porque eso solo generaría caos. Son buenos comerciantes y tienen petróleo. Pueden dedicarse al comercio, solo no tendrán armas nucleares. ¿Quieres ver un cambio de régimen en Irán? Si es así, es así. Pero no lo quiero. Quiero ver que todo se calme lo antes posible. El cambio de régimen requiere caos y idealmente no queremos ver tanto caos. Así que veremos cómo funciona.
Ya sabes, los iraníes son muy buenos hombres de negocios, y reciben mucho petróleo. Ellos deberían estar bien, deberían ser capaces de reconstruir y hacer un buen trabajo. Nunca poseerán arsenales nucleares, pero aparte de eso deberían prosperar. Estados Unidos es un país que casi siempre aprende de sus errores, y la guerra de Vietnam, la cual se extendió por 20 años, y el compromiso militar adquirido por los Estados Unidos en Afganistán, tras haber invadido ese país como respuesta a los atentados del 11 de septiembre sobre las Torres Gemelas en el año 2001, llevando a cabo una retirada gradual de las tropas estadounidenses entre los meses de mayo y agosto del 2021, fueron para los Estados Unidos 2 botones de muestra que los obligan a no volver a cometer el mismo error. Bien, los invitamos a que nos hagan el favor de compartir este video y suscribirse a nuestro. No les costará nada y nos ayudarán grandemente a difundir las noticias más relevantes del momento sobre Cuba, Venezuela, Estados Unidos y el mundo.